una habitación con otra simplemente a través de una roseta de teléfono, en vez de tener que hacer un boquete así de grande, colocar un timeline, sonorizarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Es, bueno, una de las opciones que, aunque viene del mundo de directo, está poquito a poco colándose cada vez más en la parte de estudio, ¿no? If you know Dante, you can only patch channels. If you use it in combination with TotalMix, you can record, mix, route again and send it back into the network. Entramos en la parte de qué tiene de especial RME que ofrecerle al mundo, y es la parte de TotalMix. Y como ejemplo, que es muy ilustrativo, en una red Dante lo más que podemos hacer normalmente es hacer conexiones punto a punto, es decir, del conector de entrada 5 hago que salga por el conector de entrada 6, con el mismo nivel que entra, y simplemente conector punto a punto, como si fuera una central telefónica de aquellas, ¿no? Entro por aquí y salgo por aquí. Sin embargo, ellos hacen pasar toda la configuración de Dante por su, iba a decir software, pero es una combinación de ambas cosas, magia de TotalMix, lo que les permite tener, bueno, ahora vais a ver en detalle cómo funciona, pero permite hacer todas estas conexiones, tanto si son Dante como si son analógicas como digitales, como si fueran varias mesas de mezclas y varios splitters juntos y combinados en una única máquina y sin retrasos, ni latencia, ni trampa, ni cartón. Ahora lo vais a ver, porque es realmente chulo de visualizar. Same is with AVB. You make streams, like in Dante, and also you can mix and route and send it back into the network. This is a controller from RME. When you make these streams, you have a very secure audio connection from one network device to another device. Once this stream is set, you cannot break the audio stream, which can happen with Dante if you put a lot of video or a lot of data in your network, which cannot happen with AVB TSN. El otro formato de conectividad de audio en red se basa en streams, es un poquito más complejo, también nos dice que más seguro, se basa en construir streams de audio. Nos dice que una vez que has construido el stream de audio, es decir, que el audio ha empezado a ir de un equipo a otro de los que está configurado en red, aquello es indestructible, no se puede caer, y por supuesto ellos lo hacen pasar todo por su sistema de TotalMix, de manera que una vez que ese audio está viajando de uno a otro de los equipos, puede ser gestionado exactamente igual que si fuera un cable analógico o uno digital o un conector Dante. Es decir, ellos manejan todas las señales, que a cuento viene todo este turrón de qué conectores tenemos, qué señales hay, exactamente por igual, les caen igual de bien todas, lo hacen todo exactamente igual. Driver technology, what RME is famous about. We are very famous for our rock solid drivers. So if you have an interface, RME is one of the fastest to have their driver adapted. Now you see that, for example, with Catalina, with the new Mac OS, everybody says, don't update, don't update, don't update. We're updated, we're ready for it, you can use it, yeah? So, but nevertheless, I want to tell you a little bit more about the driver technology, how it works in the computer. Una de las cosas que además dice bien, no es ni chulería ni arrogancia, que ha hecho famoso a RME en estos 20 y pico años, es que efectivamente desde el minuto 1 los drivers son sólidos como rocas. Cuando sale un driver al mercado no suele fallar, y uno de los trucos además es porque lo construyen ellos mismos adecuado a su propia especificación, que no todos los fabricantes, por mentira que parezca, hacen. Y esto les permite cosas como, bueno, nos estaba contando que efectivamente acaba de salir Catalina y todo el mundo está diciendo no actualicéis, que vamos a fallar, que no sé qué, todos fabricantes de software, de hardware y tal, y ellos están actualizados desde el minuto 1. De hecho, él no lo ha dicho, pero yo os lo voy a decir yo, nos comentaba fuera de cámara que han tenido incluso la capacidad de decirle a Apple, por aquí tenéis que tocar algo para que no os vuelva a pasar esto. Es decir, están muy avanzados en el sentido de la construcción del driver y del software. We make drivers for Windows and Mac OS, and we still do Windows 7, so we're still compatible with Windows 7. All the other old devices are still being supported by our drivers. Otra de las cosas que tienen es que efectivamente primero dan soporte a todas las plataformas, nos menciona Windows y Macintosh, también dan soporte
a dispositivos como iPad, pero otra de las cosas que tienen es que procuran no dejar atrás dispositivos antiguos, es decir, todos los equipos que han ido fabricando siguen teniendo soporte para sistemas operativos actuales. No solo ponerme de ejemplo, pero yo hace 12 años que tengo un interface de RME que no se fabrica y sigue habiendo drivers, y la última versión del driver y la última versión de TotalMix para el mío, igual que para los que acabamos de sacar, es decir, procuran cuidar bastante el asunto de los antiguos clientes y de los antiguos usuarios. So in Windows it looks like this. You have an ASIO driver and you have a Windows driver. It's called WDM. And if you can use your interface crosswise, so you can use the Windows driver, you can use ASIO driver, and it all comes together in TotalMix FX. If you want to combine multiple interfaces in Windows, they have to have the same driver. Yeah, I cannot use an USB driver, USB card, and a PCI card because they do not have the same driver. But I can use multiple PCI cards, several even different cards, even if they have only if they have the same driver. Bueno, nos habla de cómo están construidos, por ejemplo, los drivers de Windows, que es un driver, además, desde el principio multicliente, es decir, simultáneamente podemos utilizar el driver WDM, que es el driver, digamos, propio de Windows, donde reproducimos los contenidos, es decir, de Spotify, los archivos estándar que tenemos, lo podemos utilizar simultáneamente con el driver ASIO, es decir, podremos abrir nuestro Cubase, nuestro Bitwig, lo que sea, a la vez que estamos utilizando esto y hacerlo confluir todo dentro del mismo TotalMix. Y además el driver, digamos, es multidispositivo, con la limitación, nos explica que tiene Windows, de que tienes que tener realmente todos los interfaces que quieras añadir tienen que ser realmente el mismo, es decir, tienen que tener todos el mismo driver, no se puede, como sí que se puede por lo visto en otras plataformas, tener un dispositivo PCIe utilizado conjuntamente un dispositivo USB haciendo lo mismo, ¿no? Pero por lo demás es un driver que es capaz de hacer funcionar todo a la vez. Podemos tener nuestro Cubase utilizando a la vez que YouTube y además podemos decidir en la parte de Windows qué salidas, esto no lo hacen todos, qué salidas y qué entradas son las que queremos que utilice incluso cada una de las aplicaciones simultáneamente. In macOS it's all much simpler. You have one core audio and a lot of the interfaces and USB interfaces can be combined in macOS. You always have to make an aggregate device. You have to sync them together, but in core audio it's way simpler. So yeah. En Mac, la propia arquitectura suya propia permite ya hacer prácticamente esto. Puedes combinar diferentes dispositivos de distintos fabricantes, incluso distintos formatos, sin más problema, y ya es un driver que la propia construcción ya permitía, digamos, tener múltiples fuentes y múltiples destinos, es decir, el rollo multicliente hecho de antes. Les resulta más simple desarrollar drivers para Mac que para Windows, porque bueno, por lo visto la base del tratamiento de audio en Mac es cobra bastante más sentido, por lo que dice. Yeah, if you want to install your driver, we just updated our new website. You go to our website, rmeaudio.com, and you go to downloads. So it's actually very simple, but I wanted to show you anyhow. And you just click on what you need, Mac or Windows. How is my interface connected? Well, it's with FireWire. I have Mac, and then here I have the driver. So I can install the driver if my interface is mentioned here. We also have the firmware updates, so you can update the firmware of your device itself. Yeah, it's all written by RME, the driver and the firmware. This is actually the reason why we can adapt so fast to Catalina, because we update, we have it back to back in control. So the firmware updates and the drivers. So again, you choose your, you have all the interfaces here. You can also choose Windows, and we also have some free software, but I will come later to that. La parte de gestión donde consigues drivers, actualizaciones y demás es en su propia página web.
Es bastante simple, teniendo en cuenta que hay otras compañías que para las que bajar el driver tienes que haber registrado el producto, el número de serie, decir cuál es tu DNI, dónde vives y demás. Ellos simplemente entras a la parte de descargas, dices si necesitas para Mac o para PC y buscas en la lista de dispositivos cuál es el tuyo, incluso si es de los antiguos, como os comentaba, el mío. Cada driver lleva habitualmente una actualización de firmware cada vez que sale uno nuevo. Nos explica que esto es porque ellos gestionan y escriben todo el rato las dos partes. De hecho, os comento fuera de lo que ha dicho él, hubo una época en la época en la que los interfaces de audio primero habían sido Fireware y a continuación empezaron a aparecer los interfaces USB. Ellos fueron de los primeros en tener incluso interfaces que tenían los dos protocolos, los dos conectores. Es que realmente detrás del conector Fireware nosotros no tenemos un Fireware, nosotros tenemos un DSP propio que hace lo que nosotros digamos que haga. Y yo a continuación mismo poner un USB que poner un Fireware, que poner las dos cosas, porque todo está escrito y controlado por ellos. Can we see the big picture of the UFX Plus, the big picture? The one from the UFX? Yeah, the UFX Plus, the big one. We're going to... Yeah, there it is, okay. So, for instance, the UFX Plus has a Thunderbolt connection and USB connection. It depends which driver you want to install. So it's if you connect with USB, you have to connect USB driver. If you connect with Thunderbolt, you have to install the Thunderbolt driver. Same as with FireWire and USB. There are interfaces which have FireWire and USB. You have to install the right driver. It's a very unique feature, because if your computer just starts doing crazy on USB, you have the possibility to go on a different protocol. Yeah, and your computer sees a whole new device, even if it's the same device. Aquí nos explica, bueno, podemos ver una representación de la Fireface UFX, que es la unidad que hemos traído para enseñaros. Este interface, el UFX Plus, es simultáneamente USB y Thunderbolt. Nos dice que bueno, esto permite que simplemente si voy a conectar a un equipo que es USB, descargo el driver apropiado, si voy por Thunderbolt, descargo el driver de Thunderbolt, pero claro, imaginad que en el equipo que estáis usando tenéis un problema en el puerto USB, por ejemplo, o se fastidia, o lo que sea, simplemente puedes cambiarlo, conectarlo al Thunderbolt, instalar el driver nuevo y el ordenador lo verá como un dispositivo totalmente nuevo, ¿no? Y esto es, bueno, cómo construyen ellos los interfaces. Okay, let's go to... So, what are the bus formats that we have at RME? Is Thunderbolt, FireWire, PCI Express, USB 2, USB 3, and we don't have it at RME, but we have Thunderbolt 3 and USB. Yeah. Esto es un breve resumen de los formatos, digamos, la conectividad que hay en el mercado, es decir, qué tipos de interface puedo encontrarme. RME tiene interface en todos ellos, Thunderbolt, Fireware, PCI Express, todavía existen cosas de este tipo, USB 2, USB 3, USB 3 tipo C y Thunderbolt 3, que nos dice que ellos todavía no tienen ningún interface que funcione en Thunderbolt 3, pero estos son los distintos formatos que hay y que podemos encontrar en cualquiera de los interfaces de RME. Y ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, qué beneficios y qué ventajas tiene. Looks like this. USB-C can be Thunderbolt 3, but you have to look for the Thunderbolt sign. So not every USB-C is also Thunderbolt. Yeah? USB-C tiene la particularidad de que también el conector se utiliza para Thunderbolt, pero que veáis un conector de este tipo no significa que el cable o que el conector sea Thunderbolt. Tiene que llevar el rayito, tiene que llevar el logotipo, si no será USB-C, por mucho que el conector sirva para lo mismo. What is the main difference between them? It's all about bandwidth. Yeah. So I have for instance a USB 2 connection, and I have the cars driving at 100, and there I have a different Thunderbolt or PCI Express. Yeah. So a Thunderbolt, the audio samples on a Thunderbolt connection are not going faster than on a USB 2 connection. Yeah. So the latency in Thunderbolt or USB is equal. Una de las cosas a tener en cuenta, diferentes formatos y a disgregar de cuando los fabricantes nos van dando la información, es la errónea creencia de que uno u otro convertidor
nos facilitan una tasa mayor o menor de latencia, es decir, lo que él le llama la velocidad de desplazamiento, ¿no? Lo que simbolizamos con el coche. Entonces, nos comenta que realmente la única diferencia entre los conectores es cuántos canales voy a ser capaz de manejar, pero la velocidad va a ser exactamente la misma, es decir, la que pongamos en el sistema. Si cogemos un interface de audio en un formato o en otro y ponemos a manejar simplemente 2 canales, la latencia que puedo sacar en el mismo ordenador con cada uno de ellos va a ser exactamente la misma. La diferencia de rendimiento va a estar en cuántos canales de entrada y de salida. Ojo que no hablo de pistas de reproducción, sino que hablo de canales entrando y saliendo simultáneamente, que es distinto, porque cuando tengo muchas pistas es otra serie de cosas lo que entran en juego y al final lo que estoy reproduciendo se limita a un LIR, pero este ejemplo ilustra perfectamente lo que Josh nos quiere contar, es decir, nos quiere contar. Un conector, por ejemplo, Thunderbolt, tendrá más carriles, tendrá más canales, pero la velocidad a la que se van a desplazar los coches, la latencia que vamos a tener, nos dice va a ser la misma, la que ajustemos en el sistema. So let's have a look at USB 2 for USB 3. RME does up to 70 channels in and 70 channels out over USB 2. Above 70 channels, you need USB 3 or Thunderbolt. But there is no difference in latency. One thing about USB 2, if you look at a computer and you have the CPU inside, and around that there is the PCI Express lane. So, and if you have a USB connection to it, there are chipsets on the USB connection. USB 2 is certified. All the manufacturers of USB 2 chips have the same rules. With USB 3, it's different. They are more free, so there are more problems with USB 3 than there are with USB 2. So if you don't need more than 70 channels, you don't have to be afraid. USB 2 is very stable. You find it on every computer. Nos explica que en un interface RME ellos dan, bajo USB 2, dan hasta 70 canales de entrada y 70 canales de salida simultáneos. Esto es lo que ellos dicen que un interface RME puede manejar en el formato USB 2. Y nos dice que en formato USB 3 maneja por encima de estos canales, evidentemente los dos conectores con la misma tasa de latencia. Nos explica también que hoy día los fabricantes de placas base y demás se pusieron de acuerdo a la hora de fabricar los chipsets para USB 2 y dice que todo está mucho más controlado, sobre todo pensad en los PCs, que cada ordenador que compras o que montas es de su padre y de su madre, una placa de una marca, un procesador de otra, etcétera, etcétera, y que la parte de conectividad USB 3 es un poquito más liosa y que hoy por hoy puedes encontrar más problemas de compatibilidad o de funcionamiento en USB 3 que en USB 2, porque la industria aquí se había puesto más de acuerdo, simplemente nos dice, si realmente no necesitáis más de 70 canales de ida y 70 canales de vuelta, habrá quien no se le quede corto, no es necesario subir a USB 3. Y nos dice que no hay diferencia en la latencia, es una cuestión de ancho de banda. Thunderbolt is the same as PCI Express, so the little connector on the back is just a fancy, expensive PCI Express connection, which is free if you put it in your computer as a card. The only thing is that it has also a display port. Básicamente nos explica que el funcionamiento de Thunderbolt es exactamente el mismo funcionamiento y rendimiento y demás que el PCI Express. Los fabricantes que trabajan con Thunderbolt nos dicen, y es verdad, bueno, es que Thunderbolt es más rápido porque va directo en placa y demás. Bueno, el PCI Express no rápido, no más rápido. It's the same speed. Yeah, no. More channels. No. I was not talking about just about channels. I was talking about about the bus, because main manufacturers say that is inside the motherboard, as same as the PCI. So that was I was just explaining. Y nos dice que la diferencia realmente es que un Thunderbolt sí que contiene la capacidad de manejar imagen y demás, es decir, es como tener un PCI Express con las capacidades del formato DisplayPort, ¿no? Let's have a look at a standard recording situation.
So you have a computer and your interface, and we have a singer, and this is your interface and your setup. You have an analog digital converter. It goes into your audio interface, goes into your DAW. It will be recorded and or playback from your hard drive, and you have a DA. It goes back from your DAW back into your interface, into your speaker or your headphones. This takes time. Here is the latency. Yeah. If you go directly from your audio interface to the output, you have direct monitoring. Yeah. So there is no latency. Yeah. So and here you can choose. Now, if you talk about latency, you have to imagine that the speed of sound is 3.4 milliseconds for 1 meter. Yeah. So if my latency is 3.4 milliseconds in my computer, it's like you have your speaker 1 meter away from you. Yeah. If you buy a different interface, which is maybe 0.5 milliseconds faster, you have to imagine the speaker is just a little bit next to you, but only this far. Yeah. So you can't hear it. Una breve explicación de dónde sale la latencia y cómo realmente nos afecta. De esto hemos hablado también en alguna ocasión. Estos son los procesos, esto es lo que ocurre, es decir, nosotros grabamos o le gritamos al micrófono, etcétera. La señal pasa por un convertidor analógico a digital, que realmente pasa por la parte de interface de audio, la lleva a nuestro software de grabación, la cual lo escribe en el disco duro, y el disco duro seguramente mientras está escribiendo esto está reproduciendo las pistas anteriores, que ocupan una parte de cálculo y de proceso en nuestro software, que a su vez van al interface de audio con las características que este tenga y vuelve a pasar por un convertidor que nos devuelve una señal eléctrica a través del altavoz o a través de los auriculares, etc. Todos estos procesos, cada uno de ellos lleva un cálculo y cada uno de estos cálculos consume un tiempo, y de ahí es donde nos dice Jost sale la latencia. Y hablando de tasas de latencia aceptables para según qué, nos dice teniendo en cuenta la velocidad del sonido a 1 metro de distancia, la latencia que hay es de 3,4 milisegundos, es el tiempo realmente que pasa cuando estás a 1 metro de tu altavoz desde que la señal sale del cono hasta que llega a tu oído. Bajar 1 milisegundo la latencia equivale a acercarte al altavoz como esto. Entonces, haced esa prueba de cómo de tarde o no oyes cuando te acercas o te mueves esto del altavoz. Esto es una cosa que hemos hablado más veces en clinics diferentes. Hay tasas de latencia que son tiempo real para nuestro cerebro y para todo, ¿no? Es una de las explicaciones. This is just a measurement from someone who did this independent of us in the internet. They measured how many plugins we can start in DAW and how fast we can go until the interface starting to break down. Well, the fastest is still RME. That's why it got 10. And then there is a links card, RME, PreSonus, RME, links, Mode 2, RME, Mackie, RME. So the latency performance in the market, RME is the leader in there. Huh? Esto es un test que podéis encontrar además en esta dirección. Es un test que hizo la página de GearLabs en el que probaron distintos tipos de interfaces de audio. Hay otra página más de esto, o sea, hay un montonazo de ellos. Hicieron una serie de mediciones independientes y esto es lo que pudieron sacar antes de que con los mismos ajustes el sistema empezara a caer. Y bueno, RME aparece no solo en la primera posición, como nos dice Josh, sino que en la tercera, en la cuarta, en la sexta, en la décima, si estoy contando bien, etcétera. En cada uno de los distintos escalones de latencia siempre está allí RME. Eso es una de las cosas que les lleva a decir que en cuanto a gestión de latencia y monitoreo son los líderes del mercado. Probablemente tenga algo de razón. For your information, here is the Apollo Twin. That's why they have to put plugins in the device. Bueno, lo habéis entendido, no tengo por qué traducirlo. Okay, this story I will do. You can repeat it when very easy. Very easy. Okay. Yeah. So if you have an RME interface, how do you set it up? You have, for instance, this interface here. You connect it with USB, FireWire, or Thunderbolt to your computer. You have your speakers connected.
you have your TotalMix, you have your DAW, Pro Tools, whatever it is. And then you have the, you can connect the hardware controller here. It's the ARC USB. You can connect it directly to a UFX Plus or a UFX 2, but you can also use it on your even old interface from multiphrase from 2001, as long as the interface has TotalMix. Then you can connect headphones. You can connect B speakers for monitoring. You can connect your mics. You can connect your own favorite preamp. The preamps of RME are neutral sounding. Yeah? So if you put in your special preamp that you like the color of it, it's being recorded by the interface, but it's also being reproduced. So what comes in, comes out. You can have inserts. You can have compressors. You can have MIDI in-out directly connected to the interface. You can have extension on with ADAT or with MADI. You can have digital I/O. It's all connected on the. It can all be connected to one interface. Yeah? So let's. Now, wait. You can. Okay. You can tell. Are you going to follow me now? Okay. Yeah. Okay. What's this? You can click it. Ok, bueno, esto es una pequeña explicación de cómo podemos construir nuestro setup dependiendo de lo que vayamos necesitando con un interface RME, es decir, la conexión básica. Entro al ordenador o bien por USB, o bien por Thunderbolt, o bien por Fireware, salgo a mis altavoces, dentro del ordenador tengo mi DAW favorito, tengo el TotalMix de RME, y a continuación podemos ir añadiendo todas las cosas que vayamos necesitando. Una de las cacharritos que tiene RME que molan mucho es el Advanced Remote Controller, la RC, que esto lo que es una herramienta de control remoto del software TotalMix. Además, tiene la característica, nos cuenta Jost, de ser retrocompatible, es decir, en el montaje que traemos hoy, el control remoto está conectado directamente a uno de los puertos USB que tiene el interface, que tiene alguno, ahora iremos viendo por qué. Uno de los motivos es porque puedes conectar un control remoto de estos, pero si por ejemplo tienes un interface antiguo, nos dice, siempre y cuando tengas TotalMix, puedes conectar el ARC a un puerto USB libre de tu ordenador y servirá de control remoto del software. A continuación podemos conectar nuestras salidas de auriculares, 1 o 2, las que tengamos, podemos manejar, gracias a las múltiples salidas y al TotalMix, una pareja adicional de altavoces, podemos enchufar un micrófono a cada uno de los previos que tenga nuestro interface. En este caso tenemos dibujado uno de los de 4 previos, parecido a la que hemos traído, hasta 4 micros. Nos dice, y esto es importante, si tenemos uno de estos previos que colorean, que nos encanta, que nos gusta cómo suenan, podemos conectarlo también directamente. Y esto es una de las características también de RME. El sonido de los previos de RME es deliberada y auténticamente neutro. No colorea, no añade armónicos, no añade grave, no da una presencia especial a las voces que no la tienen. Hay 1000 equipos en el mercado haciendo esto y RME huye de esto y dice, nosotros es lo que entra, es lo que sale, pero con más ganancia, punto. Por esto dicen abiertamente, poned vuestro Avalon, vuestro Focusrite, vuestro NIF, vuestro lo que queráis que coloree, y además nos cuentan, gracias al TotalMix, podemos insertar todo tipo de procesadores de dinámica o del tipo que necesitemos. Como tenemos conectividad MIDI, podemos conectar nuestros equipos MIDI directamente, y como tenemos todos los puertos digitales de los que hemos estado hablando antes, podemos expandir. Si necesito más entradas y más salidas en mi sistema, no tengo por qué comprar un interface nuevo, sino que puedo expandir con más entradas y más salidas sobre los formatos digitales, incluyendo los ASEBus, si tengo que entrar a cierto tipo de equipos muy habituales en estudio, como son las reverbs de este tipo y demás. So, did I get it right? TotalMix FX. Almost. Y pasamos al capítulo, digamos, clave. Es una de las cosas, además, que muchas veces, hablando de equipos de RME con clientes, etcétera, nos dicen, bueno, es que el TotalMix es quizá uno de los grandes desconocidos, es decir, todo el mundo ha oído hablar de RME, todo el mundo ha visto anuncios, mucha gente tiene, pero es verdad que no es una de las cosas más consabidas del mercado, y TotalMix es realmente una herramienta poderosa, hasta decir basta,
tanto en situaciones de estudio como en situaciones de directo y que nos pueden ayudar a solventar papeletas técnicas y a solventar papeletas creativas también, ¿por qué no decirlo? So this is the basic setup of TotalMix. You have 3 rows. You have hardware inputs, software playback, hardware outputs. If you look at the Fireface UFX, here you have your inputs. Here you have your inputs. So all these inputs are up there. Yeah? If I play back anything from any software, iTunes, DAW, what I play back comes back in my software playback. And then I have the hardware outputs, of course, are my real connections at the back. Yeah? So this is the basic setup of TotalMix FX. Esta nos explica, es una de las claves para entender cómo funciona TotalMix. Funciona en 3 capas diferenciadas, no diré independientes porque tienen que ver unas con otras, pero claramente diferenciadas. La primera capa de gestión corresponde a las entradas físicas, tanto analógicas como digitales, pero cada uno de estos canales lo que hace es tratar la señal entrante en nuestro interface, corresponde con las entradas físicas. A continuación, en el medio, esto es una cosa que no tienen todos los interfaces de audio, hay una segunda capa que se ocupa de gestionar la reproducción de nuestro software, y no solo de nuestro DAW, sino, comentábamos antes, que podemos manejar simultáneamente señales procedentes de más de un software, y las tenemos gestionadas aquí, y todo ello va a parar a la capa que controla las salidas físicas, tanto analógicas como digitales. Es decir, para mí es importante que tengáis claro que todo lo que vamos a empezar a hablar, tanto a nivel de hardware inputs como de hardware outputs, es decir, entradas y salidas, ya no tiene que ver con que sean analógicas, con que sean digitales. El tratamiento es exactamente igual, con independencia de que conectemos un cable analógico de XLR a un cable MADI. Lo que vamos a ver a partir de ahora es exactamente aplicable a cada una de las entradas y salidas. So the big advantage of this, and it's a big difference with other brands, if I have my hardware inputs, that's normal, but I have my software playbacks here. If I have a DAW from another, and I send it from another brand, and I send it to an output, it goes directly to the hardware output. Yeah? We have this software playback in between. That means that it comes from the software playback, but we still can route it to any output that we want. Yeah, not only one, but multiple. So that makes TotalMix 100% flexible in routing and monitoring and a lot of more stuff, which I will show you later. Nos explica que la clave realmente está en cómo maneja cada una de estas 3 capas, porque lo que hacen es, como realmente las de gestión de entradas y gestión de playback las tratan exactamente igual, esto permite rutear con total libertad cada una de las entradas, ya sean físicas o ya sean virtuales, a cada una de las salidas y simultáneamente. Ahora lo vais a ver, pero para que os hagáis una idea, nosotros podemos conectar la entrada 1 del hardware con aquel cable rojo, por ejemplo, y le podemos decir que salga a las salidas 1 y 2, a nuestros altavoces, con un determinado volumen, a menos 5 dB. Y a su vez, le podemos decir, cambiamos la salida a la que atacamos, y le podemos decir, esta misma entrada va a salir por la salida 7, pero con un volumen distinto, y con una gestión diferente, con una panorámica diferente, así con cada una de ellas, y lo mismo con los distintos canales de nuestro software, o de nuestros software, si estamos utilizando varios. Ahora vais a ver ejemplo práctico. Okay, well, it looks like this. So you have your hardware inputs on the top, software playback, hardware outputs. That's clear, right? Es una pinta real que tiene el software, y evidentemente aquí tenemos las 3 capas, las entradas de hardware, las reproducciones playback y las salidas físicas del interface. Every channel can have effects on the input, but also effects on the output. So EQ, dynamics, and not only on the inputs but also on the outputs. Yeah. So again, if I have a playback, I can. It comes from my DAW. I can still route it to my outputs, and have an EQ there. Yeah. Todos los canales, tanto de entrada como de salida, además están equipados con un ecualizador y con un
y con un gestor de dinámica, un compresor, etcétera, ¿no? Entonces nos dice que nosotros podemos encender estos procesos tanto en la entrada como en la salida, de manera que yo podría ecualizar el micrófono que tengo enchufado, hacer que se capture en el DAW con esa ecualización y con esa compresión, y además podría coger una de las señales que provienen del DAW, algo que ya tengo grabado, un loop, lo que sea y tal, y asignarlo a una salida determinada, a la cual le puedo poner su propio ecualizador y su propio inserto de dinámica, si no he querido utilizar uno de plugin, por ejemplo, ¿no? So what we saw, if we have a hardware input and we route it directly to the output, we have direct monitoring. Yeah? Now, we also have the DAW mode. So if you say, well, total mix in 3 rows is too complicated, I want to do everything from my DAW. So exactly as I said before, if I route something from my DAW to the output, it comes directly at the output. Yeah? So here I have no faders anymore, I cannot mix anymore, I have no direct monitoring anymore, but I can do everything from my DAW, so I don't have to worry about routing in TotalMix. Si quiero evitar, porque bueno, hay una parte de TotalMix en la que funcionamos como monitoreo directo, es decir, cuando asignamos una entrada física, la entrada 1, como os decía antes, a la salida 1 y 2, la parte de software desaparece, y esa digamos, conexión es directa, no pasa por el software, es lo que ellos llaman, bueno, lo que es en realidad monitoreo directo. Si quiero evitar toda esa parte, porque no la necesito y porque lo que quiero es realmente utilizar mi DAW como una mesa de mezclas, que alguna vez también hemos hablado sobre esto aquí, el TotalMix tiene un modo DAW que nos permite hacer esto, ¿no? Gestionarlo todo, no hay monitorización directa, pero gestionas todo como una extensión del DAW, ¿no? De manera que puedes aplicar los efectos propios de TotalMix, tanto a la entrada como a la salida, sin tener en cuenta en este sentido puede llegar a ser engorrosa parte intermedia de las playback outputs, ¿no? So, now let's start the demo. La parte en la que hacemos cosas de verdad. Que yo sé que lo estabais echando de menos. The hard part. Ahora es cuando nada suena a la primera y todo este tipo de cosas que os hemos contado resulta que no eran verdad. Bueno, aquí podéis ver, ahora esta ya sí es la representación, digamos, la pinta que tiene el TotalMix de verdad. El interface que hemos traído tiene, contando con los digitales, porque lleva Madrid también, tiene un montonazo de canales. Realmente, por simplificar, hemos utilizado pocos, es decir, el setup que hemos traído un bus station que hemos conectado por MIDI para poder secuenciar algo, hemos conectado por audio a una de las entradas y luego hemos traído una guitarra, que ya sé que la habéis visto alguna vez, que la hemos conectado directa al interface de audio para tener su sonido, digamos, limpio y crudo, y como sé también que estáis viendo la ampero que tenemos encima de la mesa, os diré que la tenemos conectada para utilizar como inserto, para que podáis ver cómo funciona esta cosa que os hemos contado, que dice que es capaz de gestionar insertos dentro del interface. So, okay, we saw the connections here. They all have a number, for instance 9, 10, 11, input level over here, and there are all also named here at the TotalMix. So I have analog in one, and so here are the mic inputs at the front, and so on. And I have here all the MIDI inputs. Yeah, so I have 64 channels. Oh, this is the UFX2. I need a UFX Plus. What? Yeah, we're going to change the picture. Yeah. Here you are. So here you have this MIDI input, which allows you an extra 64 channels. So that's why this interface has USB 3. I have more than 70 channels, so I need USB 3. Nevertheless, I can switch it to USB 2, but then all the MIDI channels will disappear in your recording. You can still route them, but you cannot record them. So you can choose USB 2, USB 3, Thunderbolt, and class compliant mode. But class compliant mode I will explain later. Now, yeah. So, el interface que hemos traído es la UFX Plus, que la conectividad que tiene es esta que estáis viendo aquí, es decir, tenemos una serie de entradas y salidas analógicas, con previos de micrófono y con entradas de línea. Nos explica Josh que cada una de ellas está numerada y la numeración
aparece en cada uno de los canales, aunque ya os anticipo, si os habéis fijado en alguno se puede renombrar y a cada uno de los canales en el software nombrarlo como quieras, y ahí podéis ver, bueno, habéis visto que él se ha puesto a hacer scrolling a la derecha, que aparecían aquí canales hasta decir basta, es porque, bueno, el interface que hemos traído tiene otros 64 canales de MADI, además de los analógicos, además de los ASEBU y además de los de ADAT, y nos explica que es USB 3 y Thunderbolt, pero nos cuenta además que la parte USB 3 es conmutable a USB 2. ¿Qué ocurrirá entonces? No podrá manejar todos los canales de MADI porque sobrepasa los 70 canales que ellos se autoimponen como límite de gestión sobre el USB 2, de manera que los canales MADI se verán y se gestionarán en el router, es decir, podré utilizar una entrada de MADI y sacarla por una salida analógica, pero el DAW, Logic, Cubase, Pro Tools, el que esté utilizando, no lo verá, es decir, no pasa por la parte de driver, el ordenador no lo ve, pero TotalMix sí que lo ve. Entonces, pensad que esto puede ser útil en una situación en la que estoy trabajando, por ejemplo, en un directo, en el que hay una parte que sí que necesito que salga del ordenador, porque estoy procesando con ella, porque llevo loops pregrabados, todo este tipo de cosas, pero hay una parte en la que no lo necesito más que entrar y salir, y la puedo seguir utilizando con un driver, digamos, bueno, yo que sé, no todos los ordenadores hoy día tienen USB 3, por ejemplo, y los míos no. So this is the biggest interface. We have a lot of channels. If you just take a small interface like this, you have less channels and of course less faders. Now let's go for basic routing in TotalMix. I have here a tone generator connected to output input 11. So I can go to my input 11. I can open up my settings. It needs phantom power. I can give it phantom power, and I have a tone there. I have a signal there. I know that's a signal there because this is hardware monitored. Yeah, this is not software. This signal is there. Yeah, you can see it on the LED, and you can also even see it here on the display. Now I have a signal. I want to. And in the contrary of normal mixers, where you have an input and you want to route it to the output, here you have to think the other way around. I have an output, for instance, my main, and I select it, and I can select all the outputs. I can select the output, and I start mixing. Yeah, that's the way how I route. Yeah. I can do that for different one. I can control it with my. I can control the volume here with my controller here. And so this is like I can also take another output because otherwise we get. So I can do this for every output. So this is this one, and this is way lower, and this one is way higher. So for every output, the mix is different. Huh? Yeah, you can do this. Bueno, esta es la parte en la que nos explica realmente cómo funciona el TotalMix. Yo lo anticipaba hace poco. Él ha conectado un generador de tono, ¿vale? Que es este llaverito que veis allí con el colgante que pone Alba. Es un aparatito que en el momento que le das alimentación Phantom lo que hace es emitir un tono, y que debemos subir la señal aquí, en la entrada micrófono 11. Y entonces ahora nos dice que el truco para terminar de entender cómo funciona el TotalMix es pensar al revés que en una mesa, es decir, cuando tenemos delante una mesa, lo que hacemos siempre, pues es inherente a nosotros, es miramos el canal de entrada y a continuación miramos hacia dónde lo queremos enviar. Aquí, para terminar de entenderlo, lo que hay que hacer es pensar al contrario, es decir, una vez que tenemos señal entrando en la entrada mic 11, yo ahora digo por dónde quiero sacarlo, selecciono por dónde de todas las salidas físicas que tiene el interface quiero que salga, es decir, ahora hemos marcado esta que vemos aquí. Y en este momento, cuando yo suba este volumen, este va a ser el volumen con el que salga por aquí. De manera que pensad en una situación en la que, por ejemplo, este tono nosotros lo queremos mandar a las salidas 1 y 2, a todo volumen. Please raise up the volume for the main outputs, for the main speakers, for they to listen. Okay, but it's not routed yet.
Fijaos, hemos seleccionado aquí. Q. Yeah. Raise up this one, please. I want them to listen. Aquí veis, hemos seleccionado main y una vez que pinchamos aquí, este es el volumen con el que trabajamos. Raise up here, please. It's loud. Just until here. Okay. Para esta salida. Y ahora yo tengo fijado este volumen. And now, for example, choose here. Here. Una vez selecciono aquí, fijaos que el fader ha vuelto a bajar. ¿Por qué? Porque este es el volumen para esa salida. Es decir, es como si tuviera tantas mezclas diferentes como salidas diferentes tengo. Y esto es para cada una de las entradas y para cada una de las vueltas de reproducción del DAW, simultáneamente. Entonces, claro, los usos son prácticamente infinitos, desde utilizarlo como un splitter, pensad en un directo en el que yo, la claqueta, el tono este, lo tengo que mandar a distintos volúmenes a cada uno de los chalaos que tocan conmigo. Cada uno de ellos está en una salida y a cada uno de ellos con su volumen, no necesito nada más. Antiguamente y hoy día se necesita un splitter bien caro para que no pierda señal, colocarlo en el escenario y tener dos mesas de mezclas diferentes, una en el front of house y otra que suele estar en el lateral del escenario para hacer esto. Esto lo podemos hacer directamente con esto, pero hay usos, digamos, un poco más domésticos y un poco más pequeños para esto. So go on. So if I have set the volumes for all these outputs, but I want to have it down in one fader movement. I don't want to select all the outputs and then take it down and then select the other one. There is this important trim function. So I just select this little button here, and now if I turn down the volume, it's going down in all the outputs. Yeah, and you're flexible in doing this on this channel, but not on that. But you can also switch it on globally on all the in and outputs. Yeah. Una de las funciones bastante smart, bastante chulas que tienen es la función trimming, que nos permite lo que hemos hecho ahora, ¿no? Teníamos una señal que está saliendo con volúmenes distintos, vamos a decir, a 3 salidas. Si quiero alterar todo eso, no tengo por qué seleccionar cada una de las salidas cada vez, sino que la función trim lo que hace es manejar de una sola vez el fader para cada una de las salidas donde ya estaba entrando y saliendo señal. Es decir, una vez que he hecho la asignación, es decir, lo que está entrando por aquí sale por 17, 29 y 36, ahora pulso con la función trimming y manejo todas ellas, digamos, linkadas, ¿no? Unidas a la vez. So. Okay. Now this is how I route a signal channel. So, for instance, if I have no, let's do something else. So I have my input channels, and I have and I can send an EQ. Maybe it's a good time to take the guitar now. Yeah. Good time is nice to take the guitar. Bueno, hemos visto la parte de ruteo, vamos a ver un poco la parte de proceso del canal, porque os hablábamos que TotalMix tiene una parte de proceso. Me invita a coger mi propia guitarra, lo cual, bueno, voy a hacer y vamos a ver que... Esta es la parte que no está preparada, ¿eh? Pues yo estaba de baja hasta ayer, o sea que... So the guitar is connected to an input here. I have to switch to instrument input or line input. Yeah, it's a universal input. It's a high Z input, but also a line input. Yeah. So I have my signal. Here. I select my output. And you start playing, and here I have the clean guitar. I can set the gain over here, and I can route it into my speakers. Yeah, very simple as that. Sorry, I'm going to translate that. Algunas de las que son de línea pura no, pero las que son de previos son conmutables entre línea, micrófonos e instrumento, y tenemos, como lleva un preamplificador, tenemos un control de ganancia. Entonces lo que ha hecho ha sido seleccionar el canal donde tenemos enchufada la guitarra, que lo veis subir aquí,
el que pone guitar, no el que pone effect, que este va para el capítulo 2, para la segunda temporada, ¿vale? Pero aquí ya tenemos un control de ganancia, tenemos el switching donde nos dice que es una señal de instrumento, tenemos también la alimentación phantom si fuera el caso, que no lo es, y tenemos un control de ganancia, que es el que he utilizado para ajustar la entrada de la señal, y ahora sí, como en una mesa de mezclas Vulgaris, subimos el fader para las salidas 3 y 4, que son las que están conectadas tanto al máster que para la retransmisión en vivo, como a las pantallas que utilizamos, y por eso, bueno, tenemos la guitarra sonando limpia, normal y corriente. Now the gain, this fader is only for monitoring. Yeah. Now, if I want to start recording the guitar, the gain is only important for recording, not this fader movement. Whole TotalMix is independent from your recording. Yeah. So only the gain is important. Now, I showed you that we could do an insert. That's what we did here. So we made an insert for the guitar. An insert is only a matter of routing in TotalMix FX. You don't have like send and return. You have to build it yourself. So we connected it a send from the guitar on the output. So the output analog 5 is out in the effect, goes through the effect, and comes back in the effect channel. So you see it here. This is the effect channel. The guitar is there. It's routed there. Also, this is routed. And now I just have to mute the direct signal and open up the of course. So now I have built an insert. Yeah, so you can do this with effects, with compressors, with whatever you need. Yeah. Lo que nos está explicando, primero una cosa importante a tener en cuenta es que en la parte de inputs, solo la parte de ganancia, alimentación phantom y demás es lo que afecta a la señal que va a entrar en nuestro DAW, es decir, todo lo que es la parte de gestión del previo, vamos a decir la parte analógica del asunto. Esto quiere decir que aunque bajáramos los faders y no oyéramos la guitarra en los altavoces o en los auriculares, si esa es la entrada que habilitamos en nuestro DAW, se va a capturar exactamente igual, aunque no la estemos oyendo, porque imaginad que, como os decía antes, la señal de la guitarra la estamos mandando a una sala de por allá, pero aquí no la queremos oír. Nos explicaba esto como una parte importante, y luego nos cuenta que lo que hemos hecho es, estábamos oyendo la guitarra, digamos, en limpio, y lo que hemos hecho es montar un inserto con la pedalera, es decir, hemos enchufado la salida 5 a la entrada de línea de la pedalera, y la salida de la pedalera está enchufada con ese cable rojo que veis a la entrada 9, de manera que lo que hemos hecho ahora es bajar para la salida principal la señal limpia de la guitarra, ¿vale? Y subir la señal que hemos llamado effect, que es la que está conectada ahí, de manera que en tiempo real yo estoy trabajando y si quiero, puedo escuchar las dos simultáneamente. Can you please loud up a little bit the clean one? It's completely lowered. Yeah. So this is only the effect. Yeah, I want also the clean one at the same time for they to. Okay. Las dos señales a la vez, ¿no? Pues puedo hacer toda la combinatoria que necesite. So you can record the effect channel and you can record the clean channel at the same time. Yeah? So whatever you want to change after it, so you still have the both channels in the recording. Nos explica que con esto podemos grabar simultáneamente los dos canales, el limpio y el procesado, pero no solo eso, sino que con tal y como lo tengo ruteado, yo podría ahora coger una pista que ya tengo grabada de antes y rutearla a la salida 5, hacerla pasar por la pedalera y volverla a capturar sin tener que recablear nada. Es decir, da lo mismo dónde estén enchufadas mis cosas, da lo mismo dónde esté enchufado todo mi outboard y todos mis cacharros, que ya no tengo que utilizar
un patch bay para decir, no, es que el compresor está en el 25 y entonces tiene un cable que va de aquí, ya lo hago directamente, es decir, ¿qué más me da? Que esté enchufada la pedalera en el 5 que en el 29, solo tengo que marcar, pam, pedalera y mandar una señal o bien de una entrada o bien reproduciéndose directamente para allá. So this is direct routing. We route direct from the inputs to the outputs. And if you want to have effects on it, you can add it. You can just we have this little fader over here, which we send to this effects unit in here. So this effect is inside the unit. It's not on the computer. Yeah. So you just send it here. I switch them on, and then I have to have this little fader here is the return of this effect unit. Yeah, it's over here. So. Tenemos una serie de efectos, digamos, gestionados como envío y retorno que están impresos dentro de la tarjeta, es decir, hay un DSP que se encarga de gestionar estos efectos que yo puedo aplicar tanto en cada una de las entradas como cada una de las salidas. Cada una de ellas la puedo enviar en la señal que yo quiera al procesador de efectos, como habéis visto, es decir, puedo elegir la señal que ya estaba procesada de antes con la distorsión y demás y hacerla pasar por un delay propio de aquí porque no quiero gastar uno de la pedalera o no quiero utilizar uno de los de software y demás por el motivo que sea. Y lo oís sonando perfectamente en tiempo real. So this is only if you want to track, if you want to record. So you have your EQ, you have dynamics on your inputs, and you give your singer or your artist or yourself, you give them some reverb. Now, if you go to the driver settings of your interface, you have this this small thing here: record, EQ, and dynamic. So you can choose if you want to record the effects or not, yeah. So if the singer says, "Wow, this is fantastic," please record it. You hit the button there and start recording. Yeah. Por defecto, la arquitectura de señal lo que hace es que a pesar de que procesamos, si queremos, con ecualización y con dinámica, por defecto, a no ser que marquemos esta casilla, vamos a grabar limpio, es decir, esta ecualización y esta dinámica solo van a ser de reproducción, solo la vamos a escuchar, vamos a decir, en los auriculares o en los altavoces, pero si queremos, pues como dice él, hemos dado con un ajuste de ecualización que funciona perfecto, uno de compresión sin el que el intérprete no puede vivir, simplemente marcando esta función ya vamos a grabar ese canal con estos efectos, ¿no? Ojo que son con la ecualización y con la gestión de dinámica, no con el delay y demás. Estos están en un bus aparte que de momento no entran en esta jugada. Pero esto es una opción bastante chula porque nos permite elegir cómo quiero grabar cada uno de ellos. Es decir, quizás no tengo por qué utilizar un compresor externo porque no tengo suficientes o he dado con el ajuste perfecto, o bueno, es una de las opciones, digamos, de más que hay, ¿no? Okay. Now, if I have my phones, if I have a singer and I have made this effect and stuff like that, and I made it for my recording room, and I now just want to give my singer or my headphones this exactly the same mix, I can go to my main out and can say copy mirror mix. Yeah. Now I can go to my phone's output, so my phone's output here. The phone's output can be any connection, yeah. So I can assign that here. If you go to phones, any of the outputs can be a phone's connection, yeah. So for now it's just the local phones here. I just go here to my local phones and I can do multiple things. I can paste effects. I can paste again the whole channel, and I can mirror the channel. If I paste the channel, it's a one-time
paste. If I mirror the channel, and that's what I'm doing now, then you see that they are both at the same, yeah? But not the volume, so I can still change the volume, but whatever I change in my mix will change also in the phone's mix. Hay varias funciones interesantes sobre esto, y es que nos dice, una vez hemos dado con el ajuste, digamos, perfecto, yo puedo replicar ese ajuste para cada una de las salidas a las que me interese, es decir, puedo copiarlo o puedo, digamos, espejarlo, por decirlo así. Si lo copio sin más y cada uno de ellos tiene su ajuste de volumen independiente. Pero si hago la función de espejo, entonces lo que estoy haciendo es hacer que uno siga al otro, de manera que cuando muevo el volumen del principal, el secundario, el que ha recibido, digamos, la imprenta, la copia, también se mueve en competencia. Como veis, dos utilidades bastante chulas. Y una de las curiosas es que nos comenta que cada una de las salidas puede hacerse comportar como una salida de auriculares, es decir, estamos muy atados a que un interface de audio tiene una o dos salidas de auriculares simultáneas como mucho, y aquí podemos decir que cada una de estas salidas se comporte como una salida de auriculares. Simplemente con marcarla internamente adapta la circuitería para que funcione bien a través de un auricular, de manera que la hacemos funcionar, además de como submezclador y además de como splitter, también como router de auriculares. Una vez más, vuelvo a pensar en una situación de directo en la que estamos con más músicos y cada uno de nosotros ha de tener una mezcla diferente en nuestros auriculares. De momento lo tenemos todo en un único trasto. Cada una de las entradas, tanto de DAW como físicas, con una mezcla distinta, con un ajuste de compresión distinto, con un ajuste de ecualización distinto, con una panorámica diferente, saliendo a la vez por salidas de auriculares en las que no tengo que comprar un distribuidor de auriculares aparte, porque puedo decir que cada una de ellas tire. Now, no todas lo hacen, esto. This is more of the basic routing of TotalMix, how you can do change your monitor sound. But we also have an app, and it's called TotalMix Remote. TotalMix Remote runs on Windows, it runs on Mac OS, and it runs also on iOS, on iPad. And I have that here, so maybe we can show the camera. Yeah. So we have exactly the same TotalMix. My computer is in the network, in the Wi-Fi network, and my iPad is in the Wi-Fi network. I can just go to my options and say network host settings, and there I see that I can enable a TotalMix Remote thing. Yeah. So I can connect my iPad. Just connect to this IP address, and I'm good to go. So the same thing I do on my iPad. Oh, there it is. Okay. So I have the iPad here, and I do put in the IP address, and then you see that I'm connected. So I have exactly the same things for my computer, and you see I can remote control it. So what is this good for? You can go anywhere. Now you can take your iPad and you can go set up your stuff. You can give it to your musician. Yeah? You can give it to okay, this is your phone's channel, and you can only adjust that, because I can also do user rights management in sorry, it's in the TotalMix again. So the user right management again, and so I can say, you singer, you can only adjust one submix, only your own phone mix, and you cannot adjust anything. So you can have a whole studio with iPads, a personal monitoring. Yeah, they can change their own value of the mix, what they need, but they don't want to see all these faders, way too many. Yeah, so there's a good trick for that. Nos explica que hay una de las funciones es la parte de control remoto, en la que simplemente tenemos que poner las dos máquinas, el ordenador al que está conectado, la Fireface, y un iPad en la misma red, y entonces dentro del iPad
tengo el control remoto, el TotalMix Remote, que lo que es básicamente una réplica de la mesa de mezclas que estamos utilizando hasta ahora, pero con alguna funcionalidad añadida. Primero, la primera que se nos ocurre como utilidad es, evidentemente, te bajas del escenario y te pones a ajustar cosas si estás en un directo, estás ajustando amplis, por ejemplo, que están en otra habitación y te vas allá con el iPad y ajustas directamente ahí la ganancia, etcétera, etcétera, porque estás tú solo y no puedes pedirle a nadie que lo haga, pero hay cosas un poquito más chulas. Yo os ponía antes el ejemplo de una banda en la que tocamos en directo. Los que lo habéis hecho, los hemos hecho, sabemos de las ventajas y virtudes de tocar con más gente, por eso se inventaron las cajas de ritmos también, pero una de las cosas que hay es que en la versión remote tú puedes añadir o restringir, digamos, derechos de escritura, de manera que puedes coger una submezcla, dársela a uno de los músicos y decir, toma, esto es lo tuyo, tócatelo, póntelo como a ti te dé la gana, que no va a sonar, que lo que suena fuera ya está controlado por otro lado, ¿no? Es una pelea muchas veces con las bandas constantes. Yo no me oigo, a mí bájame la voz, esa guitarra métela donde tú ya sabes, etcétera, y esto permite, le das la máquina a cada uno de ellos, toma, te ajustas tú tu mezcla, tu monitor, lo que sea, y no, es un evita peleas este invento. Simplemente con tenerlo todo conectado en la misma red, ¿no? Because you can build your own complete channel layout. I can just delete all the channels that I need, that I don't need. Yeah, you can store that, and you can just go to one preset here, and have different presets here. But I can also now it's changing also my my total mix on the screen. But I can also leave that independent. So y todo, como todos han pactado, y los hay que no se quieren complicar tanto o tienen que estar por otras cosas y dicen, no, para ti solo vas a manejar los 3 canales que te interesan y, oye, el batería lleva 8 micros y que se los gestione como él quiera, que él ya sabe cómo ha de ajustarlo para tal. Entonces puedes construir diferentes versiones, diferentes layouts en el que cada uno de los presets se muestran los canales que necesitan que se muestren. Sin ser tan irónicos, pensad en un curro en el que tú tienes que ir el sábado a sonorizar una orquesta de versiones en las fiestas del pueblo que sea, y necesitas 64 canales, pero el domingo tienes que ir a la iglesia del pueblo de al lado a sonorizar con 2 micrófonos al coro que están haciendo una sesión de villancicos que no sé qué. Pues tú puedes, y como habitualmente haces esto, tú puedes tener tus 3-4 presets en el que bam, pum, abres el preset, villancicos, son 3 canales, pues son los 3 micrófonos que utilizas siempre y no te complicas en nada, y cuando vas al otro curro, no. Es decir, hay muchos usos de esta restricción o no en cuanto a canales que yo quiero tener vistos en la mezcla, porque cuando tienes un interferir grande como este ya habéis visto que al final aparecen muchos canales y bueno, no siempre es fácil, y más en las pantallas, ¿no? What else? So we go to some music. We should. We have some time, right? We have to. Yeah, I think so. Okay, let's have a little bit talk about the latency and how you can record in a very low latency with TotalMix FX. You can record, of course, in 2 ways. So what we prepared here is a base station which has an analog direct input into the device. If you play it, no sonará la primera, os lo dije. Hold on, it's muted. Es porque le he hecho un ajuste en el control remoto en el que no le dejo que lo... So it's over here. I have analog input. Yeah. So now I've routed the signal direct from because my playback is muted. So I can also unmute this. It's a software recording. And now I have a direct signal. Yeah. I can have a very high latency if I have this direct recording, direct monitoring. I can go to audio. Sorry, this is wrong. Preferences, no. Preferences, audio, and I can set here a very high buffer size. You see the latency
here is almost 40 milliseconds. So, Sigor, you can start play if you want to. Great. So this is easy, yeah. So if you have an analog input directly into your interface, you can easily leave your program at a very high buffer size. The advantage is that your computer has very low power. Power management. Process management. It doesn't need so much process power. Yeah. So if you're recording acoustic, analog, digital, you can leave your buffer size very high. But even if you want to use the processing power of your computer, it's very easy to switch. Yeah? So you just mute the direct input, and you use the software input. Yeah? Now you have a high latency. Still, I can. Sorry. Yeah. Lo que nos está explicando es que toda la parte de gestión de mezcla, ruteo, etcétera, que estamos haciendo es total y absolutamente independiente de la latencia con la que tengamos ajustado el sistema. Es decir, sabéis que para conseguir tasas de latencia bajas, porque voy a tocar con instrumentos virtuales o voy a utilizar los efectos de dentro del software y demás, lo que hacemos es marcar un tamaño de buffer pequeño, ¿vale? Para forzar a la máquina a hacer pequeños paquetes de cálculo y devolverlos rápidamente, y esto tiene unas funciones, digamos, tiene unas consecuencias de consumo de CPU elevados. Entonces, lo que hemos hecho ha sido grabar escuchando directamente el audio que entra y junto con el audio que sale, como si fuera una mesa de mezclas analógica, con una tasa de latencia alta o baja. Es independiente. El monitoreo va a ser exactamente el mismo porque no depende de la latencia, depende única y exclusivamente de TotalMix. ¿Qué hemos hecho a continuación? Hemos optado por la segunda opción, que es decir, quiero que en este caso Logic sea mi reproductor de todo, de lo que entra y de lo que ya tenía grabado, o quiero procesar con él y demás, pero lo hemos puesto deliberadamente con una latencia alta, con un buffer size de 1024, que lo que nos ha dado es una latencia un poquito más alta, y como resultado lo que hemos hecho ha sido aquí lo veis, 1024 nos da una latencia. Sorry, change it again to 124. Oh, 1000. Yeah, 1024. Si vamos a 1024, tenemos una latencia total de todo el viaje. Recordad el dibujito del principio, en el que había un tío en el medio y todo el viaje, de 44 milisegundos, que se notan. Y si hablamos solo es decir, desde que yo toco hasta que sale, pasan 44 milisegundos. Quizá desde allí no lo veis, pero si venís aquí y tocáis, veréis que no es la respuesta de un instrumento en tiempo real. Y sin embargo, si bajamos el buffer size y escuchamos a través del Logic como estamos haciendo, sí que será tiempo real. Lo que os queremos enseñar con esto es que toda la gestión de entradas, salidas, monitorización, ruteo y demás es total y absolutamente independiente de la latencia. Es un proceso que realiza el interface en sí mismo, por sí solo. Yeah, and of course you can change the buffer size and you go down up to 2.8 milliseconds round trip. Y esta es la otra cosa, con un buffer size de 32 en este ordenador nos vamos a 2,8 milisegundos desde que entro hasta que salgo, o si mido solo la salida, 1,5 milisegundos. Okay. Es tiempo real, te pongas como te pongas. Okay. Just go to now I go to the class compliant mode because we go a little bit faster. Yeah, because we're going to finish. Os contábamos antes, en la parte en la que hablábamos de los diferentes drivers y los diferentes formatos y tal, que otra de las cosas que tiene la mayoría de interface de audio RME es, tienen un modo class compliant, es decir, no solo puedo decirles si quiero que sea USB 2 o USB 3, sino que además puedo enchufarlos directamente a un iPad y utilizar un iPad como grabador, como multipistas o lo que sea, con la calidad y las prestaciones que acabamos de ver. Es decir, no solo te sirve tanto
para Mac como para PC, así no te peleas con nadie, sino que además te sirve también para iPad. You should see just the picture of what I just told you with the personal monitoring. You have an interface, Mac PC connected to your router. Every single can have an iPad, and they can. Esto es la explicación del control remoto del TotalMix que veíamos antes, que además, como veis, no os lo hemos explicado antes, pero tú puedes tener diferentes instancias simultáneas. Lo estábamos explicando todo sobre un solo dispositivo, pero cada uno de los usuarios puede tener un iPad diferente con accesos a mezclas diferentes. Y ahora, olvidaos de la broma de lo del estudio y pensad, por ejemplo, en un plató, en el que hay distintos niveles de sonidos o distintos platós, por ejemplo, en el que a cada uno de los operarios del sonido de cada uno de ellos le das su paquete personalizado en el que toma, esta es tu mesa de mezclas de esta sala en la que solo están los cacharros que están conectados en esta sala y esta es la tuya y simultáneamente el otro está trabajando con la suya y demás, es decir, está pensado en un concepto realmente potente y realmente flexible. Okay, let's go to a very other specification of RME interfaces. They have a class-compliant mode. What is class-compliant mode? It is a driverless integration into iOS, Linux, Android, Mac OS. So you can also connect an interface in class-compliant mode. TotalMix doesn't work. You have just straight connection from your device, from your phone or from your iPad to your interface. El modo Class Compiler lo que nos permite es en varios de los dispositivos que son compatibles con ellos utilizarlos contra un iPad, contra un iPhone, etcétera, ¿no? Es decir, vamos a hacer una grabación de campo o voy a grabar solo cierto tipo de canales y no quiero ir cargado con demasiadas cosas y demás, ya no hay por qué llevarse, iba a decir cargar con un portátil, vamos, tampoco es que sea eso, pero no hay ni siquiera ya por qué llevarse un portátil, lo puedes hacer con un iPad o si no vas a grabar demasiados canales de audio, lo puedes hacer incluso con un teléfono. So what I have here is a baby face. You can reboot it in class compliant mode. You have to hold down a button and then it will reboot in class compliant mode. Then you go to you can connect it to your phone, to your iPhone, to Linux, and you just have audio. Yeah, it just finds the inputs. For instance, if you go to GarageBand, where is it? Mientras lo busca, os cuento, lo que hemos hecho ha sido, tenemos una Babyface Pro, sí, es la que vamos a sortear, lo que hemos hecho ha sido reiniciarla en modo Class Compiler, la teníamos enchufada al iPad que manejaba el control remoto del TotalMix y ahora lo que hacemos es seleccionar la aplicación con la que lo vamos a usar, en este caso concreto vamos a usar Auria. This is another one where you can see all the inputs. So all the inputs are available in your software. But we also have here the TotalMix app, which then is connected to your Babyface. So you can also route audio in and out to your iPad or to your phone. This app works only on iPad. But the audio in and out works on every device, on iPad, iPhone, Android. So. El modo de funcionamiento varía ligeramente dependiendo a dónde lo tengamos conectado, entonces si vamos en teléfonos no tenemos o entiendo que en tabletas no iOS no tenemos el modo TotalMix, si vamos con un iPad sí que hay una app específica para TotalMix y en cualquier caso cuando tenemos un interface conectado, la aplicación que utilicemos ve todos los canales del interface que tenemos conectados y los puede utilizar todos simultáneamente y si es el caso de un iPad pensar que podemos utilizar la combinación como una mesa de mezclas total y absolutamente portátil, de manera que con mi TotalMix lo que estoy haciendo es exactamente todo lo que estábamos viendo antes, en este caso sobre la Babyface Pro, pero hay una lista así de grande de unos 6 o 7 dispositivos que hacen exactamente lo mismo, que pueden funcionar conectados a un iPad y funcionar como interface de audio de calidad premium del todo o incluso como una mesa de mezclas o un router o un switcher o un splitter, todas las opciones que hemos estado viendo ahora, ¿no? Okay, we can talk back to the presentation. So we have what you need is just a lighting connector, an iPad or a USB-C connector, and all these interfaces, all the DACs are available for class compliant mode connection to your mobile device.
Esta es la lista de dispositivos que son compatibles: AD2 DAC, AD2 Pro, Fireface UFX, la UFX Plus y la UFX normal, la Fireface 802, los TotalMix XTC, que son previos de micro exclusivamente, ¿vale? Y la Babyface Pro y la Madyface Pro, son todos los equipos que son compatibles con este modo. Dependiendo de dónde vayamos a conectarlo, necesitaremos unas cosas u otras. Si vamos en Android, depende del hardware que vamos a utilizar, depende de la tableta, necesitamos una conexión u otra. Si vamos con iPad, un conector Lightning para iPad 4 en adelante, si no, un Camera Connection Kit de los de toda la vida, que es parecido a lo que tenemos nosotros conectado, para funcionar y listos, tan simple como lo que habéis visto. Pincharla, reiniciar el dispositivo, se reinicia oyendo a lo que tiene conectado al otro lado y a funcionar en el formato que queramos: un grabador, mesa, router, splitter. And also we have for several interfaces, we have a standalone mode with recording functions and that, for example, the one that we have here, right? Yes, it's over here, this one. So you can also connect a USB drive directly to UFX Plus and UFX 2. So if you go to TotalMix, you can change TotalMix completely into a recording. So look at the mute and solo buttons. They will change into recording buttons. Yeah, I can arm the tracks, and everything will be recorded on the USB multi-wave. Yeah, so multi-track. You can extract it. You can import it into your DAW. So this is a feature which is available on UFX 2 and UFX Plus. You can record without a computer, so you can disconnect your Thunderbolt and USB, and you can do it directly here from the menu, also, or directly here from the ARC USB, start, stop, record, whatever you need. Una de las funciones que tienen las UFX y la UFX Plus es funcionar en modo standalone, de manera que nosotros podemos utilizarla como esta mesa de mezclas sin tener un ordenador conectado al lado. Toda la gestión, además de volúmenes, envíos, etcétera, todo lo que hemos hecho con el TotalMix se puede hacer utilizando los botones de comando y el display multicolor que viene integrado. Podemos hacerlo también utilizando el control remoto, y una de las funciones chulas que tiene es que funciona como un grabador autónomo. Cuando pulsamos el Record View, lo que hace es convertir cada uno de los canales, si quiero que sea susceptible de grabar o no, y me hace una grabación directamente en el pendrive que tenemos enchufado, multipistas, es decir, todos los canales que hayamos armado se habrán grabado, de manera que yo luego puedo, con ese pincho, meterlo en un ordenador, importar todo en el DAW que quiera y hacerlo funcionar. Es decir, como veis, es un tipo de interface que está pensado perdón, de manera en que pueda ser utilizado en múltiples usos, con múltiples aplicaciones y además simultáneas, todas ellas, ¿no? Es decir, todo funciona a la vez. So you can also playback, of course. So you can choose the channel here, which you previously recorded, and you can just do a record which you just previously recorded. Sí. También puedes utilizar, simultáneamente puedes reproducir, de manera que pensad una vez más en un directo en el que llevas bases, pero no llevas ordenador o no quieres llevarlo o lo que sea. En el pincho puedes tener grabadas las bases, puedes tocar encima y a su vez grabar las pistas que estás tocando en directo, pero las otras ya las tienes grabadas de antes, para de ahí sacar una grabación ya en multipistas que luego puedes importar en lo que quieras, mezclarlo después y sacarte el live remix o lo que o como lo quieras llamar. Y bueno, él reproducía un pequeño fragmento de cuando hemos estado probando todo y tal, en el que, bueno, pues que das a rec y grabas y ya está, ¿no? Tan simple como eso. A veces lo de hacer música es tan simple y tan fácil como darle a rec y ponerte a grabar, y hay parte de esa filosofía también integrada dentro de este tipo de interface. Y bueno, básicamente vamos a pasar a la parte en la que hacemos un mínimo repaso de cuáles son las opciones que tiene RME ahora mismo en el mercado, dependiendo de qué vayamos a necesitar cada uno de nosotros, y un pequeño view de los que tienen efectos de SP y no. Es decir, esto es una cosa además curiosa. Ellos utilizan el mismo software para todo, el TotalMix es el mismo y la misma versión para todo, pero si por ejemplo tú lo estás utilizando, como os decía, era mi caso, en un interface de hace 10 años, cuando lo construyeron y cuando lo dejaron de fabricar, la versión de TotalMix no tenía efectos, de manera que el mío no tiene un DSP para hacer
la compresión, la ecualización y los efectos que os hemos enseñado. Sin embargo, salvo esas funciones, el interface es exactamente el mismo y el software es exactamente el mismo. De hecho, el mío tiene dibujado lo de FX y EQ y tal, pero pinchas y no hay nada allí. Sin embargo, el software es el último que ha salido, es decir, simplemente no tienes acceso a esa función, pero no es ni siquiera una versión distinta del software. Hasta tal punto está también hilado. So, okay, now we do a quick overview of the interfaces. We have two product lines. So you saw we demoed you TotalMix. All of the interfaces which have TotalMix, it works exactly the same. So we have like DACs, which are interfaces but do not have TotalMix. Yeah, high quality hi-fi converter. Damn it. Contact lenses falling off. Mientras lo soluciono os explico, ellos tienen varias gamas de producto diferente. Todo lo que hemos visto hasta ahora y de lo que hemos hablado está focalizado en los interfaces de audio, que es donde está toda la parte de TotalMix, pero ellos tienen lo que son los convertidores de formato, es decir, los DAC, que tienen muchísimo uso en aplicaciones como IFI y demás, en la que bueno, necesito una calidad de conversión buena porque voy a escuchar música o lo que sea con una calidad potente, y realmente no hay TotalMix porque son 2 entradas y 2 salidas, es decir, no hay nada que mix ni nada que total, es 2 entradas y dos salidas y ya está, ¿vale? Y luego hay dos tipos de convertidores, digamos, a pelo, es decir, convierto la señal de analógico a digital porque los voy a utilizar como expansor para una mesa de mezclas, para otro interface que tengo y demás. Tampoco son susceptibles de TotalMix porque es un formato, digamos, tradicional de convertidor. Lo que entra por la entrada 1 sale por la salida digital 1 y punto y pelota, nada más que hacer. So, next, or next, I've explained. Okay. There's a mic preamp. It can also be used as an interface. You have 8 inputs. You can connect it with MIDI. You can connect it with ADAT, and you can connect it with USB. It's also class compliant, so you can also connect it directly to your iPad, to your computer. Igual que os enseñamos convertidores en la capa anterior, están los previos de micrófono, que básicamente son convertidores con los previos de los que hemos hablado antes integrados, y en el caso del XTC tiene la particularidad de que sí que le han puesto un puerto USB y entonces es un interface de audio como el que os acabamos de enseñar. Si no necesitas las funciones de interface de audio, Octamic 2 con 8 previos de micro, con sus entradas y sus salidas, digamos, directas también, y la salida, como veis, multiplexada aquí, y la parte Quadmix, 4 previos de micrófono integrados en un solo cacharrín. Here are the interfaces. Toda la gama de interface de audio, desde la Babyface Pro. Os he dicho que sorteamos una de estas hoy, sí, ¿no? La Babyface Pro, Fireface UC, UCX, es decir, todas ellas tienen diferente número de entradas y salidas y diferentes formatos. Recordad, por ejemplo, la Digiface o la, ¿dónde estaba la Madiface? Dependiendo de cuántas entradas y salidas necesitemos y cuál sea el formato, hay, digamos, una para cada uno de ellos. Cards. Todavía mantienen una serie de interfaces de audio internos en puerto PCIe que funcionan exactamente igual de lo que han funcionado siempre, es decir, todas las funcionalidades que hemos visto y tal existen también para este tipo de interfaces. They work also with TotalMix FX. Extension cards. Placas de expansión para muchos de los interfaces que hemos visto antes. Algunos de ellos no tienen, por ejemplo, los códigos, las opciones de entrada y salida de código de tiempo integrados, las tienes como opciones, y algunos de los anteriores te permiten añadir entradas y salidas adicionales porque de origen, por ejemplo, vienen solo con ADAT. Es decir, hay catálogo es grande y algunas de las cosas, aparentemente, sobre todo si pensamos solo en un formato de home studio como el que venimos manejando en los últimos 10 años, en los que todos los interfaces de audio son externos y este tipo de cosas, pero es que hay vida mucho más allá de eso y hay instalaciones realmente, y a día de hoy las sigue habiendo, en las que deliberadamente la gente necesita que todo esté contenido dentro del ordenador por razones tan simples como, por ejemplo, pensad en televisiones, estaciones de radio, en las que se necesita que no todo el que pase por allí pueda tocar un botón porque sí. Pensad en escuelas o cosas de este tipo, es decir, tiene sentido que todavía haya cosas de este tipo metidas dentro del ordenador. Then we have the premium line. These are more the high-end line. Ellos tienen una gama con calidad, digamos, todavía más alta, es lo que llaman la gama premium. High-end microphone preamp, digital preamp,
and this is an optional MIDI card if you want to add MIDI to the preamps. Ellos tienen una gama de previos de micrófono que se llama Mixtasy, que os puedo decir que lo que es barata no es, ¿vale? Es de alta gama, es decir, para que os hagáis una idea, hay sellos de grabación de música clásica que te exigen que grabes con este tipo de previos. Son uno de los 2 o 3 con los que te permiten que grabes si quieres editar con ellos, y hay 2 versiones de ello, uno con salidas solo analógicas y uno con salidas de MIDI, ¿no? Okay, more MIDI. So this is also a very high performance card with USB 3 and PCI Express connection. This has up to 200 channels in and out. Yeah. Fireface USB, we talked about it in the beginning. Digiface Dante, also more than 70 channels, USB 3. And Digiface AVB, also more than 70 channels, so it has USB 3. Estos son la parte de interface MIDI AES y Dante, Fireface XT con un conector USB 3 y con varios canales de ida y vuelta de MIDI, una versión más reducida con solo 64 de ida y vuelta, un convertidor de USB a Dante, una manera bastante sencilla de empezar a meter Dante dentro de nuestro ordenador, y un convertidor de USB a la red AVB, aparte de la Fireface Pro, que es la versión, digamos, con controles físicos y demás de la Fireface estándar. Then we have a lot of converters from any digital or analog way to go to MIDI or to ADAT. So if you're looking for a solution to do a high quality conversion, you have a look at our other converters. Esta es toda la gama que tienen de convertidores de formato digitales. Es decir, una vez más, esto, si pensamos en el entorno de nuestro estudio, por grande que sea, o home studio, es difícil que tenga cabida, pero pensad en grandes instalaciones en las que hay un montón de salas en las que unas salen en ASEBU, otras salen en ADAT y tienes que interconectar todo. Estas son las soluciones que te permiten entrar en MIDI, salir en ADAT, pasar por ASEBU, volver a... Es decir, es como una matriz, digamos, infinita en la que hay, digamos, una solución de entradas y salidas dependiendo de lo que necesites. Es la parte menos musical del catálogo de RME, pero es una parte importante el que demuestra cómo son capaces ellos de gestionar todos los formatos digitales sin importar además si están casados con tal o cual fabricante, ellos da igual. This is our newest converter. It's the M32 Pro AD-ADA. So it's 32 channels AD, and another version is 32 channels DA. The digital to analog conversion is also DC controlled. A lot of RME interfaces are also DC coupled, I mean. So if you have analog synthesizer and you want to control them from your interface, we have also a lot of interfaces which have DC coupled output, so you can control your analog synthesizer. This one has 32 MIDI and AVB connections. Este es otro de los convertidores que tiene de alta gama, el M32, que es un convertidor, como os digo, de alta categoría, con 32 entradas en las que luego podemos salir en USB y en MIDI de entrada y de salida. Y nos dice también que a varios de los interfaces, tanto los de alta gama como los de digamos, lo que ellos solo llaman ProLine, ¿vale? Tienen las salidas, lo que llaman DC coupled, es decir, está normalizado el voltaje para que lo puedas utilizar para, por ejemplo, atacar un sinte modular o una cosa de este tipo, ¿no? Some more converters, the old analog converters, AS-ABU to MIDI converters. Más juegos de convertidores, analógicos a digitales y digitales analógicos en 32 y 16 entradas, y como veis, más convertidores digitales en los que entro en varios formatos y salgo en otros, etc. Some more MIDI cards, so you can also have MIDI on PCI cards, also here almost 200 channels and a PCI Express card. Más tipos de tarjetas PCIe, en la que puedes tener, por ejemplo, como la MIDI FX, hasta 200 canales de entrada y salida simultáneamente funcionando dentro del sistema. Also, if you have an RME interface, you can download DigiCheck from our website. You get a free, fully compatible multimeter system. So it will have loudness meter, multi-channel meter, and much more.
Hay una suite de software gratuito que está disponible para todos los usuarios de RME, lo que son toda esta serie de medidores en los que veis medidores de nivel, que además puedes ajustar la balística de cada uno de ellos a lo que quieras que sea, pero tienes pico y RMS simultáneamente, tienes además un medidor de correlación de fase y tienes además un analizador de espectro. Además tiene la característica de que esto lo puedes, cada una de las instancias, pero incluso suponiendo que abras solo una instancia, puedes decidir sobre qué lo quieres aplicar, es decir, qué es lo que quiero medir. Y puedo decir que, por ejemplo, lo que quiero hacer es medir todo esto sobre las entradas 1 y 2, porque he metido ahí un synth y quiero ver qué es lo que está pasando con la señal antes de ser grabada, pero luego puedo abrir otra instancia en la que quiero ver qué es lo que está pasando con la señal que se está reproduciendo de las salidas 3 y 4, porque de ahí viene, yo qué sé, el bus de baterías que tiene mezclado ahí todas las cosas que tal, y quiero abrir, quiero ver qué pasa con la correlación de fase y demás, solo para esas. Es decir, está muy bien configurado y muy bien resuelto, sobre todo porque además te deja decidir cómo quieres que se comporte, puedes bloquear los picos para tener una representación de cómo ha quedado. Como os digo, tienes varios niveles de referencia a la hora de medir los niveles tanto de pico como de RMS, que sabéis que esto también es una vieja discusión que llena páginas y páginas en foros. Puedes no discutir con nadie, elegir la balística que quieres y listos. And last but not least, we have software to remote control devices over the MIDI line. So if you have a connection like also the MIDI, you can also send MIDI over a MIDI line. Yeah? So you can remote control devices, for instance, mic preamps, other converters to route signals, and you can do this 2 kilometers away. Yeah, so you don't have to run to the device to remote control it. So you can do a lot with MIDI remote. Una de las cosas que tienen también para los dispositivos de MIDI es el control remoto, ¿vale? Que lo explican claramente, lo que es un control remoto MIDI basado en comandos MIDI que puede ser enviado a través del propio cable de MIDI, y lo que tienes es una réplica del equipo que estás controlando remotamente, o incluso si tienes varios de ellos tienes la opción de controlar el routing, controlar la asignación de entradas y salidas, niveles, ajustes de ganancia, etcétera, ¿no? Os contábamos antes, admite la fibra óptica un montaje de hasta 2 kilómetros de largo, pues cada vez que tienes que ajustar el previo del micrófono que está capturando la medición de aquel avión que aterrizaba, que os decía antes, tienes que ir para allá, la verdad que está complicado. De esta manera, bueno, tienes un control remoto perfectamente eficiente que gasta nada y menos dentro del ancho de banda del MIDI y que... So, for a small summary of RME, what do you expect as an interface user? And if you buy RME, users should have never have to tolerate substandards. Yeah? So if you have an RME device, you have reliability and performance. Bueno, esto es lo que RME percibe que los usuarios necesitan de ellos, o es lo que se espera de los interfaces. Entonces dice que realmente es fiabilidad y digamos capacidad de uso, es decir, calidad en definitiva en cada una de las funciones que hay, tanto la conversión como el routing. Es decir, ellos tratan de ser lo mejor en cada una de las cosas que hacen, ¿no? Yeah, time after time we have updates. We give so if you buy your interface, you don't have to sell it after a year if Mac OS just starts changing something again. So it's a one-time investment for your studio, and you will have years of fun and joy with it. Bueno, hemos hablado de esto varias veces a lo largo de la sesión. Ellos cuidan mucho a la gente que ya compró material de su firma, incluso antes de ciertas actualizaciones, etcétera, etcétera. Y bueno, de verdad os aseguro que es cierto. So again, investment proof. So the high quality, we talked about it. We have it's future-proof technology. We have now network standards, and we start and develop more protocols in the next time, in the future. Ellos, bueno, se muestran siempre comprometidos a seguir
liderando la parte de evolución tecnológica, es decir, no les cuesta nada envolverse en formatos nuevos que aparecen y ver hasta dónde llega. Hay otras compañías que esperan a veces a que un formato se estandarice para ya ponerse a jugar a caballo ganador. Ellos han ido probando todas y cada una de las cosas que salen, se han metido con el máximo rigor. Si luego el formato ha desaparecido, pues no hay nada más que hacer, pero ellos estaban ahí. So, engineering driven, we have our own in-house engineering. We have solid drivers, we have free software updates, fast driver updates, we think of Catalina. We have our own FPGA programming. We do everything in the device. We can adapt to every Mac OS or Windows or whatever you need. And have you seen from the demo and TotalMix, it's like a Swiss Army knife. You can go from any input to any output, so you can use it for any source that you want to have in a very, very high quality. Bueno, esto es un breve resumen de lo que es su filosofía, y es lo que hemos hablado a lo largo de la sesión, es decir, dispositivos estables hasta decir basta, actualizaciones gratuitas, siempre rápidos actualizándose. Cuando el mercado saca algo, ellos se actualizan lo más rápido que pueden, suelen ser, no diré exactamente de los primeros, pero suelen ser de los primeros, y esto es importante en una empresa que fabrica hardware, incluso también cuando fabrican software, que también es el caso. Son sus propios programadores, es decir, ellos programan directamente sobre las máquinas. Esto no siempre ocurre así, hay muchas empresas en las que la programación está subcontratada a una compañía diferente, es otra compañía diferente quien fabrica y diseña el chip, y en el medio está el fabricante que pone la etiqueta tratando de que todo funcione y rezando porque no saquen un Catalina nuevo y tengas que poner todo aquello a funcionar a la vez. Ellos son una empresa no demasiado grande. Como curiosidad os diré que son hoy día de las pocas empresas que cada vez que las pocas veces, pero alguna vez ocurre porque nadie está libre de esto, que algún dispositivo de RME se rompe, no me dejan arreglarlo aquí y no me venden la pieza que se ha roto para arreglarlo aquí en nuestros servicios técnicos. La tenemos que mandar para allá, no dejan que toquemos nada. Lo tenemos que mandar para allá, ellos se encargan de atenderlo, son muy generosos además con las gestiones de garantía y demás, pero ellos lo hacen todo. Es una filosofía también, ¿no? Es una manera en la que ellos dicen que así se aseguran de que todo va como Josh nos lleva contando todo el rato, como ellos quieren, como ellos dicen que ha de ser y demás, ¿no? Y es, bueno, no tengo demasiados problemas con eso porque se rompen muy pocas, pero ya os digo, no me dan ni un solo repuesto. Hago una capucha de fader, sí, pero no me dan ni un solo repuesto. No, mándanosla para acá que ya lo arreglamos nosotros. Además lo hacen bastante rápido. Again, neutral sounding devices, nothing is added or taken away. Yeah? Y esta es otra de las características de la que ya hemos hablado también. Sonido plano, sonido neutro, nada de colores, nada de tal, sin que esto signifique nada malo. Hay compañías fabricando interfaces de audio que tienen un sonido propio y que son fantásticas también. Ellos quieren ser planos y neutrales y la verdad es que lo consiguen. So yeah, best rock solid. We have it before. Yeah, I told them this before. USB 2 driver, we had that too, and multi-platform, Windows, Mac OS, iOS. We told it. Just to repeat of what we have. Es un resumen del trabajo multiplataforma del que ya hemos hablado también y demás. Una vez más, de momento os doy en nombre de Dios también las gracias por haber atendido tan generosamente la sesión de hoy, que yo creo que hemos hablado de una serie de cosas bastante poco habituales y poco tenidas en cuenta, pero como me gusta pensar siempre, útiles en la manera de plantear, en este caso, la creación musical o la producción de una manera, bueno, bastante distinta a lo que estamos acostumbrados y con una serie de prestaciones y de, digamos, cobertura de necesidades, en la que no es habitual ver en un único dispositivo y de esta calidad. Y a partir de aquí, en lo que cojo un sorbito de agua, pues os invito a pedir el micrófono y preguntarnos lo que los asistentes aquí nos tengáis que preguntar, mientras va viniendo José con la parte de preguntas online, que seguramente haya alguna. Así que si queréis preguntarnos algo, yo no me canso de traducir, soy una especie de robot, así que no os cortéis. I have a question. Oh yeah, yes. Is it possible to route the audio from, let's say, one DAW into another one
into another software, another Yes. piece of software, another app, and directly via TotalMix? Yes. You both guys, let me translate the question for the people who's attending also and is not English speaker. Nos están preguntando si es posible mezclar en el TotalMix, si te he entendido bien, el audio de dos aplicaciones diferentes o de incluso de un programa a otros a través del propio TotalMix sin utilizar ningún truco óptico Sunflower ni cosas de este tipo. Efectivamente. Que yo lo sé que te he visto. ¿Has visto? ¿Verdad? ¿Cómo me conoces? Esta era la pregunta y él de primeras ha dicho sí, rotunda y categóricamente como un alemán. Y ahora nos explica todo. We haven't talked about it yet, but TotalMix has a very powerful feature, and it's called loopback. So what I can do, I did prepare it a little bit. So if I have an audio running, for instance, this beat here over here, and you just do it silently, then you see that the audio is coming here and also at the outputs. Yeah. Now, if I open up this output over here, I have a button here called loopback. That means if I press this button, the audio goes back to the input AES. So if I now go to a different program and I select the output here, stereo, AES, and I start. Now I have transformed the audio directly from Logic to another program without any delay. So with this you can also do podcasts. You can combine YouTube with other programs, with microphones, and you can send it again to your transmission in the internet, for instance. Yeah. You can record mixes in a different program. You can get plugins from a different program into another program. So again, 100% flexibility. La traducción de la respuesta es que sí, como os decía antes categóricamente, y es porque hay una función loopback en la que podemos activar para cada uno de los canales que esto funcione de manera que lo que hacemos es enviar esa señal directamente a la salida loopback y a partir de aquí esto es visible en otras aplicaciones que podemos enviar hacia esa misma salida. De este modo podemos utilizarlo pues, para mezclar una señal que proviene del DAW, de Logic en este caso, con algo que viene de YouTube, con algo que estamos ejecutando en vivo y a su vez todas estas tres cosas, por poner solo tres, capturarlas en, vamos a decir, Reason 11, por ejemplo, y utilizarlas con sus plugins y demás, ¿no? Es una de las, bueno, él ponía antes el ejemplo de la famosa navaja suiza, es otro de los ejemplos que evidencian que efectivamente van tras eso y lo tienen bastante conseguido, ¿no? Thank you. Gracias. Good. ¿Tenemos alguna más? Sí. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta es si se pueden conectar varias interfaces en cascada que no tenga que ser con algún truco como Pro Tools, Aggregate o lo que sea. En el caso de Windows puedes conectar varias, pero tienen que ser la misma. De la misma marca, no puede ser una Fireface 800 con una UFX. No, porque tiene que ser el driver tiene que ser único. Entonces, eso en Windows. Eso en Windows. En MacOS puedes hacerlo sin entrar en algo, si no estás utilizando Pro Tools, haces la parte de lo que es el dispositivo agregado en el que creas uno grande que comprende varios diferentes. De todas maneras, la gran mayoría de interfaces de audio, quitando los Babyface precisamente, tiene una cantidad de entradas y salidas digitales suficientemente grandes como para que te salga más barato poner previos o convertidores standalone que otro interface igual. Quiero decir, pero si a lo mejor hay gente que me junto con un colega, él tiene una UFX, otro, y quieres hacer una sesión grande. Pues es más fácil hacerlo con las entradas y salidas digitales. Hacerlo con las entradas y salidas digitales, te pongas como te pongas, además. Es más fácil porque si lo que quieres es tener un rack grande con más entradas y más salidas porque todos os vais a enchufar ahí, lo mejor es utilizar una de ellas standalone
como convertidor. Si no, si lo que estáis, porque cada una de ellas va enchufada con un ordenador diferente, por ejemplo, necesitas muchas salidas, entradas. Pero puedes echar un par de cables de ADAT de una a otra y tienes 8 canales de ida y vuelta entre ellas que a su vez son submezclables a cada una de las entradas y salidas. Es decir, es hasta casi, para algo como tocar con alguien, lo veo hasta casi más flexible. Pero, por ejemplo, otras marcas, Apogee o Apollo, sí que tienen la opción de poner todas en cascada y aparecer todas entradas y salidas. Eso es porque realmente son todas el mismo dispositivo con más entradas o con más salidas, ¿sabes? Estas no funcionan exactamente igual. Necesitan el mismo driver para todo y el driver normalmente es común a la gama. Es decir, por ejemplo, la Fireface 800, cuando la dejaron de fabricar, lo que hicieron fue la 802 y el driver es diferente porque hace más cosas, ¿vale? No solo es una cuestión de más entradas y más salidas, sino que hay más cosas a hacer. Los fabricantes que pueden hacer esto normalmente, tampoco sé los detalles de todos, es porque realmente es el mismo interface con más entradas y más salidas. Presonus es otro de los que hace esto, por ejemplo. Sin embargo, Focusrite, que cuando coges una cosa como la gama Scarlett, es el mismo interface con más entradas y más salidas, no lo hacen, ¿sabes? O sea, no. En este caso tiene que ser el mismo. Yo personalmente veo mejor solución la interconexión si vais a utilizar dos ordenadores simultáneamente, y si no, una de ellas como Standalone y tienes entradas y salidas de sobra, y lo veo además en el caso de Windows casi mejor, ¿eh? Gracias. I made this answer by my own. I think you gave the right answer. I invented what I said, but ¿tenemos alguna pregunta más en versión física? Sí, seguro que sí, porque hoy hemos hablado de un montón de cosas. Hola. Hola. Una pregunta. Cuando lo pones en modo class compliant, cualquiera de los que hay ahí, en un Mac que habitualmente no necesita driver, ¿sí? ¿El TotalMix funciona entero? TotalMix es una aplicación. La necesitas si quieres acceder a ello. Es decir, cuando tú enchufas el interface a un Mac, funciona y el Mac lo ve. Y el Mac ve las entradas y las salidas, pero no tienes el TotalMix hasta que no lo instalas. Vale. Entonces, driver como tal no necesitas, pero el TotalMix sí. Lo que ocurre es que también es conveniente descargar el driver, porque el driver contempla el panel de control. Entonces, en el panel de control tienes la gestión del buffer size, tienes, por ejemplo, la gestión de las entradas y salidas digitales y su comportamiento. Si dices, por ejemplo, decíamos antes que el SPDIF es conmutable a SEBU, todo eso está ajustado ahí. Todos los ajustes, por ejemplo, de reloj, si tienes un sistema en el que hay más convertidores involucrados y uno de ellos es el maestro de reloj y tal, todo esto lo tienes en el panel de control, que es ahora lo enseñamos, pero es un icono que es como un martillito, ¿vale? Y ahí es donde tienes todos esos ajustes que realmente para que funcione en un Macintosh no los necesitas, para que rule y para ajustar tirar, esas cosas, pero sí, para ajustar estas cosas sí, y TotalMix lo has de instalar. Además, es curioso porque realmente para descargarlo e instalarlo no necesitas tener el interface conectado, pero evidentemente cuando lo invocas, si no hay un interface puesto, se abre, pero no hay canales, no hay nada. Pero ya te digo, a la hora de enchufarlo, porque vas a reproducir un LIR de momento, en el Mac no lo necesitas. Vale. Gracias. Gracias. Danke. ¿Tenemos alguna más? Pues seguro que José Antonio se une a nosotros ahora. Pues entonces echa mi guitarra para atrás, anda. Pues nada, muchas gracias por esta dilatada demo. Te voy a dejar un dilatado espacio ahí. Vale, ok, gracias. Dilatada demostración, pero bueno, realmente ha merecido la pena, ¿no? O sea, se ha extendido en el tiempo. It's time. So yeah, of course. But anyway, it's great. Thank you. Yeah, the translation took some time. Yeah. The translation is always a delay. Okay, we have some questions from people at internet. Andrés de los Santos pregunta si el cambio de filtros de segundo y cuarto orden podría o no tener cambios en la respuesta de Face. Como yo no sé la respuesta, se la vamos a traducir a Just. We have someone asking here if the change of the filters from
of second and fourth order has any changes in the response of the interface? In the response of the interface, in the speed, or in the no, there is no. You have just the standard filtering, Yeah. which is done by a standard filter logarithm. Which logarithm it is, I don't know exactly, but it is very standard. It's very mathematical. It's not a fancy EQ, or it's not it's very mathematical EQ, but very precise. But it does not have any influence on the function or the speed of the interface. Bueno, pues la respuesta es que no afecta al comportamiento en cuanto a términos de velocidad se refiere, es decir, son algoritmos basados mucho más en lo matemático que en lo musical, si le estoy entendiendo bien, y realmente parece no tener un efecto ni inmediato ni notable. Hay otra pregunta que incide sobre el asunto de la latencia relacionada con Thunderbolt y USB 3. Si hay realmente alguna diferencia al utilizar cualquiera de los dos interfaces. Según nos ha explicado Jost, no hay ninguna diferencia en cuanto a la latencia a alcanzar. La única diferencia está en el ancho de banda, que nos va a permitir manejar más o menos canales con la misma latencia. Vale, entonces la siguiente pregunta se autorresponde. ¿Es posible reducir la latencia incluso más con Thunderbolt gracias a los excelentes drivers de RME? Bueno, había un cuadro en el que él nos enseñaba en la que distintos tipos de interface tenían distintas tasas de latencia, incluso distintos tipos de interface de RME tienen distintas tasas de latencia y distinta performance, digamos, distintas capacidades antes de funcionar. Lo que no sabemos muy claro es qué es lo que produce esas diferencias. Entonces, we have someone here asking about why the differences you shown in the comparison about performance of audio interfaces, the differences in behavior in terms of latency, about the Thunderbolt interfaces or USB interfaces. Why these differences, if we assume that the different connections on different formats are only affecting the bandwidth? Yes, this because of these measurements were done on Windows. On Windows, it's a little bit different as on Mac. On Mac, it's exactly the same. The measurements I did on gear slots are done on Windows, and on that's a very technical explanation. In Mac OS, there is a record offset and a playback offset, which are exactly the same for USB and for Thunderbolt. In Windows, there is a slight difference on that, and that's Mac OS dependent. But in the end, if you would do the measurements on the Mac OS, you would see this. You would see the same. Ok, la respuesta es, si estoy entendiendo correctamente, es que sí, si estamos funcionando en Windows, y esto es debido a que en Macintosh hay un offset de reproducción y de grabación que es fijo para todo el sistema operativo y para todos los modelos, cosa que en Windows es ligeramente diferente dependiendo de los modelos. Eso explica también que las mediciones que veíamos antes, que estaban hechas por Gerlutz, si no me equivoco, estaban hechas en PC, y explica las distintas tasas de latencia, de manera que podemos decir, de acuerdo a lo que yo estoy entendiendo que nos explica Jost, que en Windows sí que hay una ligera diferencia en los números de latencia a conseguir en los distintos formatos. Sí que hay una ligera diferencia. Bueno, pues hasta aquí las preguntas y respuestas. Si tenéis alguna cuestión más, siempre podéis escribir a través de los players de Facebook o YouTube. Y bueno, pues todos los amigos y amigas que están aquí hoy con nosotros, pues después pueden evidentemente resolver cualquier cuestión más. Vamos a proceder ahora a hablaros de la pequeña Babyface Pro. ¿Así? Que va a ser ese fabuloso interface de audio que vamos a sortear. Tenemos alguna imagen para enseñaros. Ok. Es que estamos aquí un poco apretados. Tenemos alguna imagen de Babyface Pro, ya hemos mencionado un poco durante el clinic. Ahí hay un contexto de uso, ¿no? Es un interface muy compacto, realmente. Hay alguna vista donde también se ve entradas, salidas y demás que nos pondrán ahora nuestros compañeros de producción.
Y también la tenemos aquí físicamente. Eso es. Bueno, pues... Bueno, es un interface de audio con 2 entradas y salidas analógicas, con previos de micro de la calidad que hemos estado viendo y con entradas y salidas digitales, de manera que es expandible y es susceptible además de ser utilizado con TotalMix. Además tiene funciones de control remoto, podemos utilizar el jog wheel que estáis viendo para ajustar faders, para ajustar niveles de entrada y de salida. Y bueno, es un interface de audio pequeño en tamaño, pero de gama alta, es decir, me estoy empezando a preocupar porque cada vez somos más generosos sorteando cosas y no sé dónde vamos a terminar, pero es un interface de audio realmente goloso y realmente apetecible. De hecho, juraría que es el premio más goloso que hemos tenido aquí, ¿no? Por precio y quizá funcionalidades. Es posible que sí. Bueno, en gustos está la golosonería, pero vaya. Sí. De hecho, bueno, veréis, luego lo podéis tener en vuestras manos, pero veréis que el producto tiene una construcción, al igual que todos los interfaces de RME, una construcción súper sólida, a prueba de bombas. Hay una imagen ahí donde veis un poco, esa imagen que tenemos detrás, donde veis el tipo de conectores Canon que tiene, ¿no? Entradas, salidas, es realmente, bueno, muy bien construido. Bueno, no vamos a demorarnos mucho más, ¿no? Tenemos aquí los nombres de todas las personas que van a participar. Yo creo que Josh. Sí. Your magic, huh? This is your time. This is your opportunity to be hated by all the people. Okay. Or love. Oh, okay. I'm only one. Okay. Is it one? Yeah, this is one. Yeah, this is one. Yeah. You can read in Spanish. Juan Andrés Sánchez. Yay! You got the package. Pasa por aquí. A ver, estamos un poco apretados, pero bueno. Llevas aquí la caja del producto. Es bueno, otra muestra de la calidad, ¿no? de ese producto, con una caja muy robusta. Con un estuche, incluido, haciendo la función de embalaje, es decir... Bueno, pues nada, enhorabuena. Gracias. Bueno, esto es la segunda vez que vengo y la primera que me toca. Fabuloso. Bueno, pues, se ha quedado. Ante todo, pues muchas gracias. Gracias a ti por venir. A ustedes. Hasta luego. Gracias. I will pack it for you. I will pack it for you. I will pack it for you. No, I will pack it. Esta es la prueba de que luego no las damos de verdad. Rápidamente la hemos cogido. We can do it. Yeah. Don't worry. Ok, bueno, pues hasta aquí otra sesión de Future Music Media Lab. Os damos las gracias a todos por haber estado pendientes esta tarde y noche de todo lo que os hemos podido contar. Os seguimos diciendo que cualquier pregunta que tengáis, ahí están los sistemas abiertos para que podáis, bueno, pues resolverlas. Y nada, os emplazamos a las siguientes demos que tendrán lugar dentro de poco. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias.